Amigos de Facebook, ¿cómo están? Buenas tardes. Amigos de eConsulta, los saludamos en este miércoles ante la Corte. Y hoy nos acompaña un personaje que creo no necesita presentación. Es un personaje con una historia que ha prácticamente estado en la gloria y en el infierno. Así es. Y en el infierno últimamente porque el Consejo de la Judicatura resolvió inhabilitarlo por 15 años. 15 años. Y resulta que te abrieron un juicio, estuviste suspendido de tus funciones como magistrado y resolvió ahora el Consejo de la Judicatura suspenderte por 15 años, supuestamente por algunas inconsistencias en tus declaraciones patrimoniales. Así es, Robert. Y por que tuviste algunos socios como raros o truculentos, como el Cachetes, como José Otón Muñoz. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de este principio? Esta sentencia, bueno, que no es una sentencia, es un proceso que te abre el Consejo de la Judicatura y decide suspenderte y después inhabilitarte por 15 años. ¿Esta es una decisión ya definitiva o hay manera de pelearla y ante qué instancia? Don Rodolfo, primero que todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este programa, tu experiencia y desde luego tu profesionalismo en el periódico, en el periodismo, me da la confianza de estar contigo. Primero que todo, debo decirte que hace 3 años hubo un linchamiento periodístico, mediático, a raíz de... Unas fotografías que te toman. De unas fotografías que salen con un supuesto huachicolero, líder huachicolero. En ese tiempo, pues todo el mundo decía que era un líder huachicolero, todo el mundo se fue, la sociedad, todo el mundo, el gobierno decía que este tipo era un líder huachicolero. Yo había tenido la mala suerte de hacer una sociedad civil con él, la casa que fue de mis padres, él me insistió mucho para poner una gasolinera en Acajete. Pues bueno, como ya era una casa que estaba deshabitada, ya estaba sola, una casa que, pues en unos pueblos, una casa grande, 2,000 metros cuadrados. Platiqué con mi familia, mis hermanos y mi madre, y pues a tanto era la casa paterna, no lo querían tirar, porque para poner una gasolinera tenían que tirar la casa paterna. Y bueno, pues al paso del tiempo dilató mucho esta situación y optaron por derribar la casa y poner una gasolinera. Pusimos la sociedad. O sea, ¿sí te asociaste con...? Me asocié con él, sí, desde luego. No solo yo, sino mi familia se asoció con él. Fue una sociedad integrada por mis hijos, yo y mis hermanos. Y pusimos... ¿Crearon una SADCB? Una sociedad anónima. Y eso es lo que los periodistas de esa época ligaron como si hubiese una liga criminal, una liga del crimen organizado, pero una sociedad anónima, y el tipo pues no tenía el carácter de delincuente cuando yo formé la sociedad. Bueno, hay que decir que Otón Muñoz Bravo era un personaje pues conocido, era amigo de muchos políticos, de muchos empresarios. Efectivamente, yo lo conocí a través de políticos, de gente de Puebla. Estuvo financiando la campaña de Rafael Moreno Valle. Exactamente. Dicen que hasta camionetas blindadas regaló a algunos políticos como Javier Lozano Alarcón. O sea, era una gente conocida y reconocida, pues. Así es. ¿Tú cómo lo conoces a Otón Muñoz? Yo a Otón Muñoz, a mí me lo presentan el senador en ese tiempo, Javier Lozano. Javier Lozano Alarcón. Javier Lozano Alarcón me presenta a este personaje y bueno, pues no había nada contra él, es más, no había ni siquiera una investigación de ningún tipo. Él había llegado de Veracruz, puso varios negocios. Sí, y ya tenía gasolineras. Tenía varias gasolinas, creo que traía gasolineras de Veracruz y las vino a instalar. Lo conocimos, tratamos con este negocio. Yo nunca había hecho ningún negocio en mi vida. Mi función era otro tipo. Y este negocio pues nos llevó a estos graves problemas, porque a él lo detienen acusado de líder huachicolero y un día después... Y le encuentran supuestamente armas de uso exclusivo del ejército. Un día después dicen que no era el que buscaban al Toñín. Porque hubo un gran operativo. No, claro, porque
Incluso lo detiene la Marina. Buscan que sea Catean 3 domicilios. Busca que sea la Marina la que llegue a hacer la detención para darle mucho vuelo. Detienen a este personaje. Y déjame decirte que esto es importante. O sea, ¿no iban por Otón Muñoz? No, definitivamente. ¿Alias el Cachete? No ¿Iban por el Toñín? El Cachetes no existía como líder guachicolero, ni siquiera estaba dentro de los buscados. Al que buscaban era al Toñín, al Buchanan, sea otros líderes guachicoleros, en verdad. Al Marro. ¿Pero estos personajes tenían, digamos, alguna relación con Otón Muñoz? No sabría decirte porque nunca se supo, tan es así que él no fue vinculado a proceso, no fue procesado, enjuiciado por robo de hidrocarburos. Sí, más bien se le vincula por el tema de posesión de armas de uso exclusivo del ejército, ¿no? Pero fíjate lo que pasa, a él llega la Marina y catea su domicilio, donde vivía con su esposa y sus hijos, y tenía dentro de su domicilio guardias personales. Yo recuerdo, porque pues yo lo traté, tenía a un mayor del ejército como guardia personal. El mayor del ejército tenía permiso de portación de armas, pero yo supe que traía un arma pues exclusiva para el ejército. Y esa es la razón por la que él deja sus armas en el domicilio, el sujeto que le servía como chofer o como guarura. Pero no solo deja eso, sino también dejan sus ayudantes drogas en mínimas proporciones. Y la Marina, tratando de justificar el allanamiento de morada tan grave, pues dicen, mira, no encontramos ningún vínculo con el huachicol, pero tienen armas. Y encontraron droga. Encontraron droga en mínimas proporciones. Incluso se consignó como portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de droga en mínimas cantidades. Por eso él estuvo detenido más de un año, año o 3 meses. Pero finalmente él nunca fue procesado por el delito por el que supuestamente se había hecho el operativo, todo lo que había pasado, nunca fue procesado. Pero esto sirvió para que políticos que se habían distanciado en ese momento, dentro de ellos Rafael Moreno Valle y Javier Lozano, que Javier Lozano se fue al PRI cuando él quería ser gobernador de Puebla, y entonces la lucha fue entre ellos, sacándose fotografías, el otro cabalgando por el norte, y Rafael contestándole con una fotografía del Cachetes en su casa. Y en esa fotografía... ¿Tú fuiste víctima de esta vendetta entre Javier Lozano y Rafael Moreno Valle? En esa fotografía salgo yo. Ellos al poco tiempo, a los 2 meses o menos al mes, se arreglan. Y entonces ya el ataque ya no era entre ellos. Dijeron, pues que aquí está el magistrado, pues que se vaya la prensa contra él. Entonces ahí sale que yo estaba vinculado al Cachetes, que yo era, pues... Socio del líder huachicolero. Socio del líder huachicolero, y pues el Consejo de la Judicatura toma en cuenta esas notificaciones que se dieron en toda la República. Y primero te mandan a Chihuahua, ¿no? Sí. Antes de suspenderte, ¿no? Fíjate que eso es lo trascendente de mi caso. Mi caso ha sido muy especial, Rodolfo, porque... ¿Tú eres magistrado? Yo era magistrado de circuito en Puebla, ya tenía 20 años del Tribunal Unitario, ¿verdad? Del Tribunal Unitario. Había pasado por Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario. Y yo tenía ya 20 años de ser titular de órganos, tanto en Acapulco, Ciudad Victoria, Tuxtla Gutiérrez, y vine a Puebla después de mucho tiempo. Y yo recuerdo que por esas fechas, tú incluso participaste para ser miembro del Consejo de la Judicatura. Efectivamente. Y se abrió otro consejo para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y entiendo que llegaste a una de las fases finales, no estuviste entre los finalistas, pero sí estuviste en una de las etapas finales. Fíjate, Rodolfo, que afortunadamente por los años del trabajo que uno ha hecho, el tribunal que yo tenía era uno de los mejores tribunales de toda la República. Yo tengo el grado de doctor en Derecho, tengo muchos cursos, he trabajado mucho en prepararme. Profesor de muchas universidades. Profesor en muchas universidades. Y pues de repente surge la necesidad de un consejero de la Judicatura poblano. A mí me proponen, yo llevo mis documentos y quedo dentro de los 10 mejores magistrados a nivel nacional. Incluso presidía, si no mal recuerdo, una asociación de jueces y magistrados por ese entonces, ¿no? Antes de esta designación de
para consejero, yo fui presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados a nivel nacional en la 9ª región. Y desde luego con esta propuesta yo quedé como presidente de la asociación, ahí sí de la Asociación Nacional y no de los líderes guachicoleros, de la Asociación Nacional. Quedo dentro de los 10. Finalmente no logro tener los votos necesarios y me regreso a seguir trabajando y al poco tiempo me proponen... ¿Quién elige a los miembros del Consejo de la Judicatura? ¿El Senado? Bueno, todos tienen que pasar por el Senado de la República. Sin embargo, algunos consejeros no nacen del Poder Judicial de la Federación. Solo nacen 3 miembros del Poder Judicial de la Federación, 3 magistrados. Los otros 3 son electos por los otros poderes. Estos son propuestos por los otros poderes. Son designados por los otros poderes. Por los otros poderes. Son arreglos políticos entre partidos de esta naturaleza y llevan al Poder Judicial como los supervisores, como los administradores del Poder Judicial, a gente extraña del Poder Judicial. Gentes del Senado, gentes del Ejecutivo, desde luego, él es el que propone a uno de ellos. Entonces, ¿tú ibas a llegar o participaste para ser miembro del Consejo de la Judicatura por parte de los órganos del Poder Judicial? Así es, efectivamente, buscando un lugar dentro del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, lo selecciona la Corte nos hizo un examen a todos ellos, a los 10 finalistas, acudimos al Pleno de la Suprema Corte, ahí nos hicieron un examen, preguntas, y creo que yo fui, pues, normal, el que quedó fue uno de los magistrados que no respondió a todas las preguntas hasta eso, entonces quiere decir que ya tenían línea para elegir a este consejero. ¿Esto fue antes de que te separaran y antes de que te mandaran a desde luego, a Chihuahua? Esto fue en el 2010, cuando yo concursé para consejero de la Judicatura. Y en el 2014 concursé para ser ministro de la Corte. Estuve en la participación de esa terna. Fueron 3 ternas y en esa terna yo quedé como uno de los finalistas. Pero bueno, el tema que tú me preguntabas, ¿qué ha pasado con mi caso? Mira, no he seguido un juicio. A nosotros nos siguen un procedimiento administrativo cuando surge una posibilidad de irregularidades en nuestro trabajo. Desde luego que no había irregularidades en mi trabajo cuando me suspenden. Bueno, te acusan de que no reportaste 6 millones de pesos. Esto es al final del camino. Cuando se inicia la investigación, el Consejo se apanica por las publicaciones que hubo, la gran publicación que hubo, los medios periodísticos de este estado y de la República sacaron notas de que habían descubierto un magistrado ligado con delincuentes. Yo me quedé callado y tuve que aguantarme pues, mi reputación, mi prestigio, todo lo tuve que... ¿Por qué? Porque me habían iniciado un procedimiento administrativo. Y uno como institución, como persona institucional, respetuosa de los procedimientos, me quedé callado. Tuve que alejarme. Primero me mandan a Chihuahua a trabajar a un tribunal colegiado. Y extrañamente, lo que no ha pasado con ningún magistrado de toda la República, a los 2 meses me suspenden con un salario de mínimo vital. Esta suspensión que me hacen a mí, pues es alarmante porque no se había dado en ningún momento. Pues yo ¿De cuánto es un salario mínimo vital? Pues estamos hablando de 15,000 pesos. ¿Tú venías ganando cuánto? Como... Más o menos ganamos unos 180,000 pesos y a mí me dejaron un mínimo vital de 30,000 pesos mensuales. Eso es lo que yo venía obteniendo. Cuando a mí me suspenden, me dejan el mínimo vital mientras se hace la investigación. Que duró 2 años. 3 años. 3 años. 3 años duró la investigación. 3 años y meses, porque, dilató más de 3 años. Porque primero hacen una investigación relativa a esos periódicos y se encuentran que no hay absolutamente ninguna liga delincuencial, que no hay ningún asunto relacionado de los que yo resolví con estos líderes guachicoleros, que no hay ninguna responsabilidad delictiva en mi caso. Pero el Consejo
resuelve llevar a cabo una segunda investigación. Y esa segunda investigación, Rodolfo, la hacen diciendo que mis resoluciones son irregulares y que probablemente esas resoluciones fueron llevadas a cabo tratando de ayudar a algún personaje. Y señalan a este Cachete, lo señalan, y a unos abogados, a un grupo de personas, lo señalan como que yo tuviera alguna sentencia que los hubiera favorecido. Cuando fuiste magistrado en Puebla. Estando en magistrado de Puebla. Entonces, esa investigación, llega un investigador, un magistrado del Consejo de la Judicatura, organiza toda su investigación, a mí me sacan del Poder Judicial para no intervenir en la investigación, y pues resulta que tampoco tengo ninguna sentencia dictada en favor de ninguno de estos personajes. Y entonces se salen por decir, bueno, no tienes problemas con tus sentencias, no tienes problemas con los líderes guachicoleros, pero ¿qué crees? Tienes fallas en tu declaración patrimonial. Hay irregularidades en tu declaración. No quiere decir con esto que yo haya obtenido 6 millones de pesos de más en mis declaraciones patrimoniales. Ese terreno a donde se finca la gasolinera, el de Acajete. El de Acajete tuvo ese valor. Finalmente, cuando se vende a la sociedad, se vende por menos de 1 millón de pesos. Estamos hablando de 2,000 metros. 2,000 metros cuadrados. Pero para integrarlo a la sociedad, pues lo vende uno al precio que estaba en ese tiempo, porque era un terreno baldío, un terreno, era una casa que tenían que tirar y tenían que, pues no tenía el valor de cuando ya nosotros vendimos. Porque esto es importante señalarte, Rodolfo. Cuando yo empiezo a ver que este personaje tenía algunas dificultades por ahí, pues uno más o menos tiene experiencia, y se hablaba de que él tenía cuestiones, habían privado de la vida a un hermano de él en Veracruz, y eso me hizo dudar de su honorabilidad. Él y a un sobrino también lo privan de la vida. Entonces le dije, oye, fíjate que quiero salirme de la sociedad con mi familia. Y él me dijo, oye, qué bueno, yo tengo unas personas que quieren invertir en mis gasolineras. Un mes antes de que lo detuvieran, yo rompo con esa sociedad por esas razones que a mí me llegan de noticias. Le digo, pues más vale, y con el enojo de mi familia. Es decir, esta diferencia de 6 millones de pesos es la diferencia entre el precio entre el precio que tenía el terreno cuando entró a la sociedad y el precio cuando tú te sales de la sociedad. Así es exactamente. La valorización que se hizo de la gasolinera en ese tiempo que yo pido mi salida es de 12 Ya con la millones. gasolinera establecida. Ya con la gasolinera, ya estaba, no estaba todavía funcionando la gasolinera, pero ya estaban los tanques, las bombas, la autorización y todo estaba ya hecho. A ver, entonces, ¿tú vendes en cuánto ese terreno? Yo vendí el terreno originalmente a la sociedad, más bien lo integro a la sociedad. ¿Con qué valor? En 1,200,000 pesos. Y cuando sales... Ese terreno tiene un valor de 6 millones de pesos. Ya con la plusvalía y con todo lo que se había hecho, se hace precisamente esos 6 millones de pesos. ¿Esta es la inconsistencia? Esas son las inconsistencias que me señalan. ¿Sabes que tú no diste esos 6 millones, no agregaste a tu patrimonial? Pero aquí hay una cosa muy importante, Rodolfo. ¿Pero por qué te señalan 3 ejercicios? Entiendo que te señalan 2014, 2015 y 2016, ¿no? Exactamente, cuando el 2014 nosotros iniciamos todo este peregrinar. El 2014, 2015... O sea, ¿tú no reportaste en tu declaración de situación patrimonial tu incorporación a esta sociedad? Al formar una sociedad, sí, reporté la sociedad, pero no reporté 6 millones de pesos de mi propiedad porque no existían. No valían, el terreno no valía 6 millones. No valían esos 6 millones, aunque déjame decirte que originalmente ese fue el trato verbal de él conmigo. Yo voy a poner 6 millones de infraestructura de la gasolinera y tú vas a poner tu predio. Y tu predio desde este momento... O sea, ¿estaban socios al 50 y 50%? Al 50%, efectivamente, Rodolfo. Cuando él incorpora todos esos bienes, bombas y tanques, toda la infraestructura... ¿A la sociedad? El terreno tiene esa... Y ya era un negocio de 12 millones de pesos. Exactamente, cuando me evalúan el terreno ya para salirme, me dicen, tu terreno
tiene esos 6 millones que tú habías contratado incluso verbalmente, porque él sabía, él tenía mucha experiencia en ese tema de las gasolineras. Me dijo, mira, yo voy a crear aquí 6 millones de pesos de la gasolinera. Yo voy a meterle a tu terreno 6 millones. Y tú te vamos a comprar en la sociedad, nos vamos a comprar en la sociedad el terreno en 6 millones de pesos. Perdón, sí. Pero esa inconsistencia, ¿por qué es? ¿Porque tú no reportaste? Sí, ahí viene el error, o quizás el error, porque pues la verdad es que nosotros no nos capacitan para hacer declaraciones patrimoniales, nos capacitan para impartir justicia. Sin embargo, bueno, nosotros buscamos que nos hagan y nosotros confiamos en algunas personas. Lo que pasó es que cuando nosotros vendemos la sociedad, tu parte, mi parte, tuvimos que pagarle a los hermanos sus partes que tenían. Entonces, yo ya me quedo con mis hijos, con 3 hijos, me quedo como socio, y tengo que pagarles con 2 casas que teníamos, mis hijos y yo. Entonces, la casa en la que nosotros vivimos se la entregamos a un hermano, al doctor. Él se quedó con una casa aquí en Loreto, y el otro hermano se quedó con un localito comercial en la 14 Oriente. Con eso nosotros pagamos y lo sacamos a ellos, y nosotros nos quedamos como socios ya la familia. Cuando se vende la gasolinera, pues mis hijos habían quedado sin su propiedad, que eran las casas, les doy las acciones, les doy lo que nos pagan de acciones, y entonces ese dinero ya no entra a mi peculio, entra a la propiedad de mis hijos. Son 2 hijos ya mayores de edad. En ese tiempo mi hija tenía 22 años y el otro 27, mayores de edad. Y el consejo me dice, tú debiste haber reportado esos 6 millones de pesos porque eran dependientes económicos tuyos. Óigame, no eran dependientes económicos míos. ¿Por qué? Porque eran mayores de edad. Ellos habían hecho negocio. Ahora, es que nosotros les donamos esa parte de nuestras acciones porque habían vendido su casa. Más bien fue una donación a fuerza, porque habíamos entregado la casa y el local comercial para poder hacernos de esa propiedad. Esas son las inconsistencias de las que hablan, Rodolfo. Se habla también de un departamento en Acapulco. Bueno, ¿Otón Muñoz te pagó con un departamento en Acapulco? No. Jamás tuve ninguna relación con otras cosas con Otón. Otón tenía la posibilidad de pedirme prestado un departamento que yo tengo en Acapulco, porque teníamos esa cercanía en ese tiempo. Cuando nosotros teníamos esto, él iba constantemente, él o su familia, al departamento, pero yo el departamento lo adquirí desde el 2000. O sea, ese departamento era tuyo. Sí, yo lo adquirí. Ese departamento no te lo dio Otón Muñoz. No, yo a Otón ni lo conocía cuando adquirí ese departamento. Yo lo tengo adquirido de mis... nosotros tenemos un fondo de ahorro en el Poder Judicial, y yo de ahí saqué dinero para comprar primero una casa aquí en Lomas de Angelópolis. Y esa casa, un amigo me dijo, oye, véndeme tu casa y te pago con un departamento que tengo en Acapulco. Yo no viví en esa casa y le dije, bueno, pues déjame hacer cuentas, a ver cómo está. Yo se lo entregué, le entregué la casa por el departamento, pero la casa la compré con ese fondo de ahorro de mis recursos personales. Ahora, ¿qué viene? Hay una resolución del Consejo de la Judicatura y decide inhabilitarte por 15 años. El Consejo de la Judicatura emite una resolución completamente irracional. Irracional porque se habla de fallas en mi declaración patrimonial. Es como si me hubiesen agarrado con dinero en las bolsas o como si hubiesen encontrado una liga con un narcotraficante. Y así se entiende, porque se comunicó además por un comunicado de prensa, por un boletín de prensa. Desgraciadamente, Rodolfo, el Consejo en estos casos ha sido así conmigo. Algo debe haber dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Tienes algún enemigo dentro del Consejo? No visible, por lo menos nunca me da la cara, nunca me ha dado la cara, pero dentro del Consejo debo tener algo. Entonces, creo que ahí viene uno de los problemas míos. A ningún magistrado lo han suspendido, primero lo han cambiado tan lejos, de Puebla a Chihuahua, a 1,500 kilómetros, y luego a los 2 meses suspenderlo para que se haga la investigación. Si estaba yo a 1,500 kilómetros, yo no iba a intervenir en esa investigación, pero
se nota que había algo contra mí porque no solo me cambian de circuito, sino me suspenden. Y esa suspensión dilató, y hasta ahorita estoy suspendido porque el Consejo no me ha notificado a mí la nueva resolución. ¿No te la han notificado? No me han notificado. O sea, ¿se notificó por prensa o se emitió un comunicado de prensa? Pero el Consejo no te ha notificado. No me ha notificado, la prensa asume, o por lo menos obtiene allá la información de que soy yo. Y creo que hila todo para que los de la prensa hayan dicho sí es el magistrado Loranca de Puebla. Porque ellos dicen, hay un magistrado de Puebla que tiene irregularidades en sus declaraciones patrimoniales hasta por 6 millones de pesos y por tanto emitimos este comunicado. Y fue cesado y suspendido inhabilitado por 15 años. Ahora, ¿tú te puedes inconformar? ¿Ya te inconformaste? Esa resolución, una vez que me la notifiquen, yo la voy a analizar y voy a presentar mi recurso administrativo ante la Suprema Corte de Justicia, que ahí sí va a intervenir un verdadero tribunal. Ahí sí me voy a ir a un juicio. Este fue un procedimiento administrativo de investigación. ¿Y esta ya sería la última instancia? Fíjate que todavía más, creo que la Corte va a resolver a mi favor casi todos los procedimientos que han llegado hasta del Consejo de la Judicatura. En la Corte se han resuelto favorablemente a los magistrados. A pesar de que ellos tienen todas las posibilidades de hacer las cosas bien, las hacen mal, como lo que te platico. La mayor parte de los procedimientos se han caído en la Corte. Pero aún así yo tengo todavía la Corte Interamericana por la cantidad de violaciones a derechos humanos que han sido en mi perjuicio, que ha cometido el Consejo. Ahora, ¿quién te repara este daño? Tienen que repararlo, tienen que repararlo ahorita principalmente los periódicos que difundieron mi nombre y mi fotografía a nivel nacional. Yo recuerdo que tú tenías demandado un periódico, le ganaste el juicio. Y después los perdonaste. Y los perdoné, exactamente, Rodolfo. Perdoné. Y casualmente ese periódico es el que te estuvo ventaneando las fotos. Este es el principal periodista que anda buscándole, pero va a tener que pagar porque está demandado en la primera parte del... ¿Pero no lo perdonaste? No, lo perdoné con otro procedimiento en una publicación que hizo en otros tiempos, desde el 2008. Lo condenaron a pagarme 700 salarios mínimos y él, por circunstancias de amigos mutuos, me pidieron que que me desistiera de esa condena. ¿Y así condenado. Lo hiciste? Lo hice, lo perdoné. ¿Y ahora tienes otro proceso contra él? Tengo ya otra demanda contra todos estos periódicos. Son aproximadamente 30 periódicos demandados. Pero hay otra cosa más importante. Pues te vas a aventar a toda la prensa ahora. No importa, ya ahora no pierdo nada. Pero ahora hay otra cosa más importante, Rodolfo. Voy a demandar al Consejo de la Judicatura y voy a demandar penalmente al magistrado que hizo la investigación. Porque hizo una serie de irregularidades. Se presentaron testigos falsos. Toda la documentación que presentó al Consejo es falsa. Todo esto que dijo que yo dictaba sentencias para favorecer algo, nunca lo probó y el Consejo lo tomó como válido para iniciarme este procedimiento. Pues si esto le sucede al magistrado, imagínate que no le puede suceder a un ciudadano común y corriente. Qué pena, Rodolfo, porque en verdad aquí demuestra el Poder Judicial, desde luego el Consejo de la Judicatura, que estamos mal. Ahora, ¿sí te tienen que notificar? Sí, claro, me tienen que notificar debidamente en mi domicilio. Y una vez que te notifiquen, tú vas a inconformarte. Yo tengo 5 días para... A partir de la notificación me dan 5 días para hacer mi recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte conocerá de este asunto y resolverá. ¿Qué tiempo se llevará más o menos? Mira, ahorita con la pandemia yo pienso que vamos a llevar 1 año más o menos en este litigio. ¿Y tú qué vas a pelear? ¿Tu restitución? Claro, desde luego, ese procedimiento es incorrecto, es ilegal, es indebido. Con una cosa te digo, ese procedimiento se inicia con un tribunal que parece ser que fuera un tribunal de la Santa Inquisición, porque ellos crearon sus acuerdos, estos son los legisladores de ese procedimiento.
Nombran al investigador, esto es, ellos tienen su ministerio público. Ellos valoran esas pruebas, no nos dan acceso a las pruebas. Y aparte juzgan, o sea, tienen todo ellos en contra mía. Y a mí me dejan solo, sin defensa, sin proporcionarme los mecanismos que tienen hasta los delincuentes más grandes, tienen pues derecho a una defensa adecuada. Ellos tienen abogados, peritos, contraloría, todo un aparato administrativo de más de 4,000 empleados están en contra de un magistrado. Entonces, a ver, resumiendo, tú me dices que, digamos, este conflicto donde te involucran con Otón Muñoz, así es, fue parte de un conflicto entre Javier Lozano y Rafael Moreno Valle. Fue un arreglo que tuvieron ellos. Ellos se arreglan y tú quedas en medio de ese conflicto. Y en ese tiempo, Rafael Moreno Valle filtra las notas para que yo sea atacado por la prensa. O sea, ¿tú tenías pleito con Moreno Valle? Pues nunca tuvimos buena relación. ¿Por qué? Porque él pensaba que éramos sus empleados. Y desde un principio... Bueno, pero tú eras magistrado federal. Pero él no conocía o no sabía bien las dimensiones del Poder Judicial Federal. Porque no sé si haya tiempo, yo te platicaría un evento muy importante que debe de estar a nivel pues a nivel local, porque cuando Rafael Moreno Valle llega al poder, yo era el dirigente nacional de jueces y magistrados, y él me pide hacer una reunión con jueces y magistrados federales. Yo le dije, no, yo no soy el indicado, hay un coordinador local, un coordinador que es el que coordina eventos y cosas de esta naturaleza. Y me acuerdo que Juan Pablo Piña Cursain me dijo, no, Carlos, quiere el gobernador que seas tú el que coordine. Le dije, no puedo porque me voy a echar encima a los magistrados. Cada uno tiene sus funciones. Pues insistió mucho y bueno, nos pusimos de acuerdo varios, no solo yo, varios amigos. Vamos a organizarla aquí, a ver quiénes quieren ir. Invitamos a todos, llegaron aproximadamente 40 jueces y magistrados, 40 de los cuales no muy afectos a mí, otros afectos a mí, en el Poder Judicial hay de todo. Todavía cuando vamos llegando a esa comida, por una comida en el Salón de Protocolos, en el primer año de gobierno de Rafael, yo le dije al gobernador entrando, señor, solamente le suplico una cosa, es una comida de entendimiento entre dos poderes, entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo local. Yo le voy a pedir, por favor, que no les toque ningún asunto, ningún tema. Ok, todos los mundos muy tranquilos, nos sentamos, disfrutamos de la comida y de repente él empezó a darnos instrucciones para sus temas que tenía a un futuro. El Valle fantástico, ustedes tienen que resolverlo de esta forma y los problemas que tenemos con este señor Enaine y los problemas que... Entonces yo le dije, señor gobernador, creo que lo más adecuado es que nos respete porque usted tiene una consejería por la que va a tratar estos asuntos, pero nosotros no venimos a recibir órdenes. Y muchos magistrados... ¿Eso se lo dijiste en público? En público, en el momento ya de la comida, después de la comida. Y varios magistrados me secundaron diciendo, sí, efectivamente, señor, usted no puede venir aquí a decirnos cosas de esas. Y incluso varios magistrados y jueces se salieron. ¿Ese es el motivo de la animadversión? Ahí se terminó la posible relación que había con Rafael Moreno Valle. Nunca más tuve... Ahora, Rafael Moreno Valle era muy amigo de Otón Muñoz. Gran amigo, desde luego. Se decía que tenían hasta relaciones. Bueno, le financió parte de la campaña. De financiamiento. Con vales de gasolina. Efectivamente, así es. Yo de eso nunca supe, no sabía ni cómo se manejaban esos financiamientos, pero que se decía era muy cierto. Y él tenía picaporte en Casa Puebla, él tenía derecho de picaporte, tenía acceso a muchas cosas, yo me daba cuenta por estas razones. Sin embargo, cuando nosotros pusimos la gasolinera, le limitaron, le dijeron, ¿sabes qué? Saca tu licencia ante el ayuntamiento de Acajete. Y el ayuntamiento de Acajete, pues lo que querían eran recursos y querían, pues aparte de pagar la licencia, lo que se estila. Y yo jamás me metí porque yo no administré esa sociedad. Nunca me metí en la administración, estuvimos ajenos. Él estuvo haciendo todos los trámites
y los hacía a través de sus amigos en ese tiempo. Ya finalmente, y cambiando de tema, quiero pedirte tu opinión como juez de distrito que has sido como magistrado sobre esta resolución del juez del juzgado segundo de distrito que resolvió dar una suspensión a la reforma energética y que prácticamente ha tenido una condena por parte del presidente López Obrador en las mañaneras, el viernes y hoy, este lunes nuevamente. Mira, Rodolfo, el procedimiento de amparo, el juicio de amparo, tiene dos etapas importantes. Una de ellas es la primera, que es la suspensión de los actos reclamados. ¿Qué es lo que otorgó el juez? Es decir, no ha fallado de fondo el amparo. No, definitivamente no, es una suspensión para poder analizar el acto reclamado constitucionalmente. ¿Y qué es una suspensión que le piden las empresas? Normalmente, siempre, en cualquier materia, lo que pide el litigante es que se suspendan los actos reclamados para que pueda el juez resolver la constitucionalidad de los actos. Te lo pongo en el campo más entendible, que es el de una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión, cuando es procedente la suspensión, se pide que se suspenda, que lo aprendan. Claro. Porque si lo aprenden, pues ya no van a llegar a analizar en la constitucionalidad de ese acto, que es la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque cambia su situación jurídica y pasaría entonces a el ámbito ya de otro procedimiento. Ya no es la orden de aprehensión, sino podría ser la vinculación a proceso o los que siguen los procedimientos. Aquí pasa lo mismo. Lo que están solicitando es la no aplicación de normas relacionadas con la energía, lo energético. Y el juez lo que está haciendo es conceder la suspensión para decir, bueno, no avances aquí, para que yo pueda analizar la constitucionalidad del acto que me está reclamando esta empresa. Es legal, es completamente legítimo. Aunque hay un linchamiento, ¿no? Un linchamiento político y un linchamiento mediático. Desgraciadamente, Y el presidente pide la intervención del Consejo de la Judicatura, que revise la actuación de este juez. Desgraciadamente, ni el presidente de la República conoce el sistema, menos la prensa sabe cómo están los procedimientos. El conceder la suspensión no te está dando ningún derecho adquirido. No adquieres ningún derecho, solamente suspende los actos reclamados para que no se ejecuten. Está pidiendo, oye, no ejecutes este acto reclamado, por favor, porque voy a analizar la constitucionalidad de la norma, la constitucionalidad de la ley o del acto reclamado. Aquí se trata de una ley, la ley de hidrocarburos que se aprobó, y acuden ante el juez para decir, oye, que no se aplique la ley, analice la constitucionalidad primero. Y eso es lo que hace el juez de distrito, suspender la aplicación de la norma, de la ley, para que se analice la constitucionalidad. Ahora, ¿tú crees que la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, va a respaldar al juez? Ya lo hizo en una primera instancia, pero también el ministro Saldívar se ha visto francamente flojito frente a las presiones del presidente. Mira, yo soy institucional y por tanto no voy a referirme a la institución, a mi institución. El presidente de la Corte es la cabeza de mi institución. Yo pertenezco todavía al Poder Judicial y no me voy a pronunciar por respeto a mi institución. Sin embargo, pues el procedimiento es el más adecuado. Él salió a decir, oiga, la independencia del Poder Judicial y la autonomía tienen que respetarse por los otros dos poderes. Déjenos trabajar a nosotros como garantes de las leyes. Si ellos están alegando que esta ley es inconstitucional, déjenos a nosotros resolver si es o no inconstitucional. Y ya veremos en el final del camino qué resolvemos. Pero ahorita, por lo pronto, les dio su apoyo al juez de distrito y a todos los jueces, porque no solo este es el único juez que ha resuelto. Hay una cantidad importante de jueces de distrito que ya concedieron la suspensión. Pero la suspensión prácticamente se concede en todos los casos. La suspensión a nadie se le niega, es como un vaso de agua. ¿Por qué? Porque si no se concediera la suspensión en estos casos, pues ya nada serviría. ¿Por qué? Porque se aplicaría la ley y cuando se vaya a resolver sobre la constitucionalidad, va a decir, pues ya está resuelto, ya
ya está la ley funcional, ya está, entonces pues no tiene razón que yo la declare inconstitucional porque ya vino este camino que ha llevado a cabo este procedimiento de amparo. Pues Carlos Loranca Muñoz, muchas gracias. Te agradezco pido que nos mucho. mantengas informado. ¿Cómo no? Ahora que te notifiquen y conforme vayas a proceder, te vamos a pedir que nos mantengas informado, mantengas la Rodolfo, comunicación. nuevamente muy agradecido y te voy a decir, de hoy en adelante voy a hacer pública mi defensa. Me mantuve 3 años y medio casi en sigilo, guardándome todas las informaciones periodísticas, soportando aquellas injurias prácticamente de que yo era un delincuente siendo magistrado como ligado al Cachetes o a cualquier delincuente. Tuve que aguantarme y por eso no salí a prensa. Hoy que me das la oportunidad, Rodolfo, de estar en tu programa, te lo agradezco infinitamente porque sé que este programa es muy visto. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Carlos.